Estamos invitados no a miércoles, repito, no miércoles, pero sí viernes, este viernes a las 7 de la noche. Vamos a continuar nuestros estudios. Estamos trabajando un poquito con la carta de Pablo a los filipenses. Hemos venido de manera sistemática pues trayendo la lectura y de esa manera pues compartiendo. Hoy vamos a ver el tema unidos en un mismo propósito. Quiero decirle, o a lo mejor usted ya lo entiende o ya lo sabe, que en la vida no siempre las cosas nos salen como nosotros desearíamos, como deseamos que todo nos salga bien. Pero de momentos, hermanos, las situaciones no son de esa forma, no son de esa manera. Y aún hablando del ambiente cristiano y con toda la fe que sostengamos en el Señor, habrá momentos o habrán experiencias en la vida que no van a tener un sabor tan agradable, sino así un sabor bastante desagradable. Quiero decirle que ante los momentos o experiencias que no son agradables, nos corresponde adoptar la actitud o el comportamiento adecuado, sobre todo sin que nuestra fe en el Señor se vea afectada, se vea dañada. Como quien dice, hermanos, que en la vida no solo debemos estar preparados para las buenas experiencias o los buenos momentos, sino también debemos estar preparados para recibir lo que no es agradable delante del Señor. Viví una experiencia, vi a alguien que estaba perdiendo a un ser querido, pero de manera difícil. Y dice el hijo a su abuela, dice: abuela, dice, si recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no podemos recibir lo malo? Me impactó tremendamente, porque siempre estamos así como qué bueno, todo para adelante, y de repente nos toca recibir, fíjese, en la vida no solo experiencias buenas, momentos buenos, sino momentos, como digo, no son tan agradables, no tan aceptables. Cuando el apóstol Pablo, y lo hemos venido diciendo, escribe la carta a los filipenses. ¿Cómo surge la carta de los filipenses? Dice que Pablo escribe dicha carta en agradecimiento por la ayuda que los hermanos filipenses le hacen llegar estando Pablo preso. Cuando los hermanos de Filipo les llega la noticia, porque lo habían perdido de vista por un par de tiempo, pero cuando ellos conocen que Pablo está preso, dice que hacen una colecta. Mire lo que nosotros hacemos comúnmente. Entre todos sacaron, hicieron una colecta y encargaron a Epafrodito, ahí lo menciona, para que fuera y le llevara la ayuda a Pablo. Entonces Pablo, cuando recibe la ayuda, obvio, cuando alguien recibe una ayuda, todos estamos agradecidos. Pablo estaba agradecido. Y la manera como él expresa dicho agradecimiento es escribiendo la carta a los filipenses. Por eso decimos, la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento, aun cuando quien está recibiendo la ayuda es una persona que está en la cárcel. Ahora, al estar Pablo en la cárcel y escribir dicha carta a los hermanos filipenses, Pablo considera, o más bien reflexiona, que su estadía en la cárcel puede afectar negativamente la fe en el Señor de los hermanos, al punto de desanimarlos o dejar de perseverar en la fe cristiana y decidir ya no andar con los hermanos, sino apartarse del propósito de vida en Cristo Jesús. Entonces Pablo lo piensa y de esa forma, bajo ese pensamiento, creyendo que pueden ser afectados por el hecho de que él no está en un palacio, no está en un hotel 5 estrellas, sino que está en una cárcel, el Hijo de Dios, el gran Pablo, pero preso. Entonces él comienza a escribir, dice: esto puede desanimar.
y comienza a escribirles para animarles, para que ellos no vayan, fíjese, a tomar ideas equivocadas, argumentos equivocados. Y en lugar de que la experiencia de Pablo les sirva para bien, ellos decidan alejarse del Señor, y Pablo se anticipa a escribirle. Por eso vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27, y el 27 al 30, yo voy a leer Nueva Versión Internacional. Ahí como que se entiende un poquito más el contexto de lo que estamos hablando. Oiga lo que dice Pablo. Dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces, como ahí como que se capta el contexto. Entonces Pablo está tratando de que no sean ellos quienes concluyan porque Pablo está sufriendo, sino Pablo les anima para que piensen todo lo contrario. Ahora, estas palabras que Pablo escribe a los filipenses, exactamente estas, podría ser semejantes, mire, a las palabras que un padre o una madre escribieran a sus hijos, motivándoles a no apartarse del Señor, aun cuando las situaciones no fueran agradables ni para los hijos ni para los padres. En ambas cosas, dijo, puede verse estos versículos como de esa manera, como cuando usted está lejos y comienza a decirle a sus hijos: acuérdate de tal cosa, acuérdate de aquí, no vayas a desanimarte, nosotros estamos bien. Es algo semejante. Pero también en estos versículos de la palabra del Señor, y de manera muy evidente, mire, Pablo va a detallar, oiga, nos va a detallar las áreas internas en un creyente que pueden ser afectadas muy negativamente cuando lo que se recibe de la vida no es nada agradable. Repito, todos estamos acá. A lo mejor algunos tengamos muchos años en la vida cristiana, pero cuando vemos nuestro récord de vida, vamos a descubrir que no todo ha sido bueno, que no todo ha sido agradable, no todo ha sido para reír y cantar. Han habido momentos duros, han habido momentos difíciles, pero bien difíciles. Y dice que cuando las cosas se ponen difíciles, podemos ser afectados. Mire, Pablo, de una manera pero admirable, detalla 3 cosas que pueden ser afectados cuando lo que hemos recibido no es lo mejor, sino hasta lo más desagradable. Entonces, eso es importante saberlo, porque de alguna manera me va a ayudar a identificarme cómo reacciono, pero no cómo reacciono cuando todas las cosas están bien, sino cómo reacciono cuando todas las cosas están mal, pero súper mal. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. 3 áreas internas en un creyente que se afectan negativamente. Número 1, primera área que se ve afectada en nuestra vida de fe en el Señor ante las experiencias negativas, óigase bien, es nuestra fidelidad al Señor. Nuestra fidelidad al Señor. Al punto que las malas experiencias en nosotros o en otros hermanos pudieran impulsarnos a dejar el Evangelio, a desanimarnos en nuestro deseo de perseverar y permanecer junto con los hermanos. De alguna manera, fíjese que, y de manera común, cuando algo sale mal, comienza la murmuración en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Pero por qué Dios permitió que robaran mi casa? ¿Pero por qué sucedió? Y comenzamos a expresar
el por qué y por qué Dios permite. Entonces, no, dicen algunos, si es así, entonces yo no quiero saber nada del Evangelio, yo me voy del Evangelio, ya no quiero saber nada. Muchos toman esa actitud, ya no quieren saber, por las malas experiencias, por los hermanos malos que hay en la iglesia y en todo lugar. Entonces, oigamos el consejo de Pablo. Oigamos qué dice Pablo cuando la fidelidad, o sea, tu deseo de fidelidad está siendo afectada. Pablo dice, mira, pase lo que pase, ¿saben? Compórtese de una manera digna del Evangelio. No varían su actitud, aun cuando estén viendo las cosas duras, las cosas difíciles o negativas. No tienen por qué variarlas. Dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga de ustedes buenas noticias. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces dice que no se ve afectada su fidelidad. Recibieron algo bueno, gócense. Recibieron algo que no fue agradable, alégrense. Manténganse firmes. No varíen su conducta, no varíen su manera de ser. Permanezcan en el Señor, o permanezcamos todos en el Señor. Mira, quiero explicarles algo que de veras no lo había considerado. Y estando en esta meditación vino lo siguiente: cuando el enfoque de la vida es hacia el éxito, cualquier circunstancia negativa o mala experiencia nos sorprende. Y nos sorprende porque estamos esperando que todo en la vida nos salga bien. Pues eso es éxito, el anhelo cumplido, el deseo cumplido. Entonces cuando caminamos en la vida con la visión del éxito, entonces, y algo sale mal, somos las personas más tristes, más desanimadas que puedan haber, porque creímos que todo tenía que salir bien. Eso es el enfoque del éxito. Y de hecho es el enfoque que el mundo continuamente nos está dando. Tiene que salir bien, salir adelante, ve que no sé qué y que todo, y no, nada te va a salir mal. Ese es el enfoque de éxito. Ahora, en la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra nos va a guiar, fíjese, a un enfoque diferente que no se llama éxito. Oiga bien esto. Pero cuando el enfoque de la vida ya no es hacia el éxito, sino hacia la madurez espiritual, tanto las situaciones positivas como negativas las entendemos como necesarias en la vida. Eso es como lo importante, puesto que el enfoque, en el enfoque del éxito, todo tiene que salir bien. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra vida hacia la madurez espiritual, quiero decirles que en la madurez lo importante es el crecimiento. Es la madurez, es caminar hacia la madurez en Cristo Jesús, no hacia el éxito. Amén. Entonces eso hay que renovarlo. O sea, ¿por qué no me pueden salir mal las cosas? Porque todo me tiene que salir bien. No somos dioses. ¿Por qué? Porque estamos viendo la vida, fíjese, bajo el enfoque del éxito. Pero al cristiano no se le pide ver la vida bajo el enfoque del éxito, sino que nuestra meta es hacia la madurez espiritual en Cristo Jesús. Oiga lo que dijo Pablo. Pablo dijo en Gálatas 4:19: hijitos míos, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces el llamado que tenemos del Señor, déjeme expresarle, Jesucristo, no es hacia el éxito, aunque yo sé que los cristianos vamos a tener éxito.
Pero el llamado principal no es al éxito, sino hacia la madurez espiritual en Cristo. Por tanto, tal como lo decía Pablo, pase lo que pase en nuestra vida de fe, ya sea nos suceda a nosotros o suceda en otros de forma negativa, nunca debe afectar nuestra fidelidad en el Señor como para desistir de comportarnos según el Evangelio o desistir de seguir al Señor o decimos, en otras palabras, me voy de esta congregación porque me pasó algo malo. Entonces se trata más bien de crecer, de madurar, de dar la medida del carácter de Cristo. Y para tal fin, oiga, no solo es conveniente las buenas experiencias de la vida, sino también las malas experiencias, porque de lo que se trata no es de ganar, sino de lo que se trata es de crecer en el Señor. Amén. Eso es un concepto que hay que, un argumento que hay que renovar. Todo te tiene que salir, no. Tanto las buenas cosas como las malas cosas nos ayudan a crecer en el Señor. Nuestro enfoque como creyentes, como hijos de Dios, no es el éxito, es la madurez en Cristo. Para entender que tanto las cosas buenas como las cosas malas tienen un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces déjenme decirles que bajo este punto de vista no hay fracasos en la vida cristiana, sino lo que hay es diversas pruebas necesarias y suficientes para dar la medida, para crecer al carácter de Cristo. Y esto es para que nadie se vaya a desanimar, como dice, voy a hacer el récord de todas las cosas malas que me han sucedido. Si las hacemos es para contabilizar la manera como Dios nos ha tratado y hacia dónde el Señor nos ha estado empujando en nuestro carácter, no para descubrir que somos fracasados. Eso nunca, porque a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Es nuestro carácter el que está siendo pulido. Lo bueno, qué bueno, pero lo malo afina el carácter en áreas en donde necesariamente tenemos que ser pulidos. Y a lo mejor, repito, el Señor no use las buenas circunstancias, sino aquellas circunstancias que no son tan agradables. Amén. ¿Cuántos hemos estado viviendo situaciones desagradables? ¿Cuántos hemos estado viviendo situaciones que hemos tragado grueso? Pero mire lo que dice la palabra. No es para desanimarse, no es para dejar al Señor, no es para apartarnos de los propósitos del Dios eterno, sino dice que tanto lo bueno como lo malo es necesario por causa de nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Amén. Entonces no hay fracasados, no, solo personas que están siendo tratadas en su carácter por causa de Cristo. Número 2, entonces nuestra fidelidad se ve afectada. No sea usted entonces de los que a la primera, ay, mire todo lo que hicieron mis hermanos, yo ya no persevero. No, eso no es entender la vida cristiana. Eso es tener y manejar la vida cristiana bajo el concepto, bajo el enfoque del éxito. Y a nosotros no se nos manda seguir el enfoque del éxito, se nos manda seguir el enfoque de la madurez espiritual en Cristo, en donde tanto lo malo como lo bueno tiene un propósito para los hijos de Dios. Número 2, la segunda área que puede afectarse en nuestra vida de fe en el Señor, cuando las experiencias de la vida resultan ser no muy agradables. Oiga, en nuestra confianza o fe en la bondad y poder con la que el Señor ha prometido, hermanos, cubrirnos. Esa es otra cosa que se pone en duda. Mire, una pregunta que pudo surgir en los hermanos que conocieron que Pablo estaba preso, por lógica, sería la siguiente: ¿por qué el Señor permitió fuera apresado Pablo? ¿Por qué el Señor permitió que Pablo fuera avergonzado ante sus enemigos?
¿En dónde está ese poder de Dios que evitara que Pablo fuera a la cárcel? Esa es una pregunta que pudo surgir. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo resultó, en otras palabras, ser más fuerte que el poder de Dios, como para permitir que Pablo, en lugar de estar en un lugar cómodo, estuviera en un calabozo? Qué raro es ese poder de Dios, que no me salva, que no me libra de aquello que necesito ser librado. ¿Dónde está ese poder de Dios? Pueden surgir cosas, así como nuestras preguntas: Señor, ¿dónde estabas? Tu poder, ¿por qué no me libró? Por tu poder, ¿por qué no me guardó, Señor? Y oiga lo que dice Pablo. Mire, pero cosa lindísima la que expresa, y dice Filipenses 1:28: y sin temor alguno a sus adversarios. No tengas temor, dice, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. La versión Reina Valera dice lo siguiente: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Oiga bien esto: si el Señor no resiste con su poder, o más bien no nos defiende así con su poder ante nuestros enemigos, como hijos de Dios que somos, no es por falta de bondad, no es por falta de capacidad del Señor para humillar a quienes buscan el mal de su pueblo. No, ni siquiera lo piense, ni siquiera lo imagine, que Dios no tiene el poder. No, Él tiene la capacidad, tiene la misericordia, y Él tiene el amor para haberle evitado absolutamente todo lo malo. Pero ¿por qué no lo hizo? Y Pablo dice, ¿sabe qué dice? Es que cuando se trata de los enemigos físicos, Dios se mueve en la vida con propósitos de salvación, incluso para aquellos que nos han ofendido, o aquellos para que nos han oprimido. En otras palabras, mire, al respecto, el Señor nunca esperaría de un hijo de Dios que se arrodille diciendo: Señor, tu venganza sobre el que hizo tal cosa por mí, Señor, tu destrucción sobre. Pero es mero contradictorio, ¿no? Señor, ¿por qué tú no destruyes al que me ha ocasionado tanto mal y tanto dolor en la vida? Y ¿sabe qué puedo responderle? Es que esa mala experiencia más bien es la que tiene que servir como instrumento a un hijo de Dios para desarrollar aún más amor y desarrollar aún más misericordia, de manera que su anhelo sea tal que usted, como ofendido por su ofensor, sea el que ruegue por la salvación de él. Y no que se levante para decir: destruye, mata al que me robó, mira lo que me pasó. No, dice que el Señor espera que aún con el dolor, que aún con la ofensa y que aún con la mala experiencia, nos levantemos, fíjese bien, en misericordia para clamar para salvación por aquel que nos sentimos afectados. Por eso, mire, Pablo no estaba en la cárcel, ¿verdad? Afectado de su corazón, viendo a quienes los habían encarcelado. Y nosotros no vemos a Pablo diciendo: Señor, tu fuego sobre mis opresores, tu fuego sobre quienes están impidiendo que el evangelio avance.
Señor, tú condenas. No está diciendo nada de eso. Ni siquiera se acuerda de Dios. Sino de alguna manera, si alguien tiene que levantar voz por el ladrón, voz por el maroso, voz por el corrupto, es el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí se capta? ¿Sí me puedo explicar? Entonces, las malas experiencias no es para que nos sintamos afectados de la vida. Yo pobrecito tanto que sufrí. Sino que es la oportunidad que el Señor te está dando para desarrollar mayor amor y mayor misericordia sobre aquel que lo está necesitando. Imagínese usted. Repito, Pablo no estaba pensando en quiénes lo habían. Ni siquiera dijo mayor cosa. Sino, imagínese usted, la maldad, la mala experiencia debe ser la materia prima para que crezcamos en misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Dios es a que su pueblo no andemos llevando resentimientos con nada ni con nadie. Es que dice, yo tengo que ver un día a ese hombre, a esa mujer en desgracia. Entonces no, dice la palabra, la ofensa es la materia prima para que levantes misericordia sobre él, no para que lo condenes. Entonces todo el mundo queremos que los mareros desaparezcan. Todo el mundo queremos que ya no haya delincuencia. Todo el mundo queremos que aquí todo sea paz. Ahora, ¿quién está intercediendo por los mareros? ¿Quién está tomando cartas en el asunto para decir estos hombres tienen que convertirse de su maldad? Hablarles del Señor, llevarles la palabra de bendición como nos llegó a cada uno de nosotros. Y de ahí es donde el pueblo de Dios no asume una postura de víctima sobre las circunstancias, porque tenemos una visión de la vida mucho más alta de lo que el mundo en lo ordinario la tiene. Si hay maldad, es porque de alguna manera nosotros lo hemos permitido, porque no hemos intercedido, orado como se debe. Si no solo reaccionamos, decimos qué maldad, qué maldad, qué maldad. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para evitarla? ¿Qué no somos nosotros los llamados a interceder por ellos, a gemir por ellos, a llorar por la ciudad, a llorar por la nación? Repito, Pablo no estaba llorando por quienes lo habían oprimido. Él estaba deseoso que alguien se levantara para que les hablara del evangelio, para que también ellos obtuvieran salvación en Cristo Jesús. Entonces mire, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Dice, más para vosotros, no hombre, para vosotros es de salvación. Aprovechen esa oportunidad, aprovechenla en el Señor. Entonces no se trata de vivir la vida con intimidación o levantarse con miedo ante las malas experiencias o ante aquellos que nos causan algún mal. Si no, se trata de buscar el propósito del Señor para quien ha recibido lo malo, pero también el propósito del Señor para quien ha ocasionado dicho mal. Que aunque para ellos su plan sea de destrucción, dice, para nosotros es de salvación. Y Pablo lo dice muy, muy claramente. Entonces repito, Dios no recibirá aquella oración, por mucho que llore, por mucho que gima de alguien que lo que está pidiendo es destrucción.
Lo único que tiene que salir de su pueblo y de sus hijos, aún con toda la maldad, es bendición, salvación, pero no condenación. Y eso es mero difícil, ¿verdad? ¿A cuánto nos quisiéramos tronar nosotros en este momento? Dios me libre, yo quisiera desaparecer del mapa geográfico a fulano de tal y que nunca más ni en este universo, ni en otro universo, ni en ningún lugar apareciera. Algunos que sí. Eso no se puede. Porque no es la gente, no son las personas malas las que tienen que cambiar. Las que tenemos que cambiar son los buenos, porque nosotros tenemos la respuesta para los malos en Cristo Jesús. Amén. Y ese es un desafío, hermanos, para todos. Para todos. No, es que yo no voy a esa célula porque ahí llega la fulana de tal. ¿Y que no de eso se trata, pues? ¿Y que no de eso se trata? Va a llegar a quien más tienes que querer, amar, abrazar. De eso se trata. Que superes tu resentimiento particular y que entres a otra etapa distinta, diferente. O sea, un pueblo que está siendo renovado, un pueblo que está siendo ubicado en una posición distinta, diferente, ya no con lamento, ya no con resentimiento de corazón. Fíjese que en el mundo en quienes sirven al Señor, sucedió esto. Dice que había un hombre rico e influyente que había jurado destruir, dice, nuestra comunidad cristiana. Como resultado de sus esfuerzos, dice que los creyentes fueron arrestados, extorsionados y acosados. Además, este hombre, dice, ha intentado forzarnos e incluso buscó que nos retractáramos de nuestra fe. Por meses hemos orado para que Dios toque su corazón. Por su persecución ha sido una terrible carga. Aunque yo, decía este misionero, yo nunca lo había hecho, comencé a orar el Salmo 52. Este salmo impulsa más que a maldecir a los enemigos, a alabar al Señor. Un día este hombre convocó a varios líderes de nuestro grupo para que ellos explicaran su comportamiento, su fe y su testimonio. Este hombre los había amenazado diciéndole que en 2 semanas los cristianos verían el poder que él tenía. Oramos para que fuera él quien viera el poder de Dios. Y así fue. Dice que el Señor nos respaldó y el hombre no logró su objetivo de detener la obra de Dios, pero nosotros que seguimos clamando, orando, intercediendo por este hombre. Miren, no lo estaba maldiciendo, sino que orar por los que os persiguen. Bendecid a quien te hace mal. Orar por el que te ha rechazado. Amén. Entonces ese es el segundo aspecto. No vayamos a sentirnos intimidados. O sea que la enfermedad es más fuerte que yo. No, la enfermedad no es más fuerte. O sea que el fulano no es más fuerte. Dice, por nada intimidados. Hay propósito de Dios en medio de esa circunstancia mala. Pero que todo es para bien. Sí, ese es el enfoque del éxito. Pero el enfoque de la madurez espiritual se implica que tanto lo bueno como lo malo es usado para nuestro crecimiento espiritual. Entonces hay que cambiar nuestra manera de percibir la vida en el Señor. Número 3, y la tercera área que puede afectar, óigase bien, nuestra fe en el Señor por causa de las malas experiencias o las malas personas en la vida, oiga bien, es nuestra estima o valor personal. Y esto tiene que ver con la manera en que un creyente interpreta, mire, una mala experiencia de su vida, argumentando de que, mire, si el Señor no me libró de ello o de él, es porque yo no le intereso al Señor. Muchos concluimos de esa forma. Muchos concluimos de esta manera. ¿Por qué me dejó llegar hasta este extremo y no hizo nada? O sea que yo no le intereso a Dios.
Yo no valgo delante de Dios. Yo estoy desamparado en esta vida. Busco a Dios, pero Él no me retribuye, no se vuelve a mí para sacarme de las circunstancias malas. Entonces puede afectar, las malas experiencias pueden afectar mi autoestima. Y llorar nosotros solitos, no, Dios no me ama. El Señor ya no me quiere, yo no valgo nada delante de Dios. Mire todo lo que me hace sufrir. Y oiga lo que dice Pablo. Me gusta, dice Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, señores. Pues sostienen la misma lucha, dice, que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Como quien dice, si alguien debería sentirse tan mal, porque las cosas no han salido tan bien, es Pablo. Todo mal, preso, azotado aquí y allá. Bueno, él decía, dio una lista, Pablo, de todo lo que le sucedía. Obvio, Pablo no interpretaba la vida cristiana bajo el éxito. Él la interpretaba bajo la madurez espiritual. Es malo esto, sí, pero tiene un propósito. No me gusta esto, sí, pero tiene un propósito. No me está gustando tal cosa, sí, pero tiene un propósito en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la visión del éxito es para el mundo, pero la visión de la madurez espiritual es para los hijos de Dios. Óigase bien, para los hijos del Señor. Entonces, lo que Pablo le dice, expresa: miren, señores, no solamente se trata de disfrutar, también se trata de sufrir por el nombre de Cristo. No se trata solo de ganar, sino que también a través de ustedes, el testimonio que recibe el mundo es que por amor al Señor estamos incluso dispuestos a sufrir por causa de Dios. Amén. Y de hecho, hermanos, lo hacemos. Estamos ahí en una célula, en el ministerio y todo, pero con fuerza, luchando por X, Y, Z circunstancia, pero sabiendo que todo ayuda bien a los hijos de Dios. Y que nadie de las personas que me rodean son sin propósito, sino cuando nuestra vida es cristocéntrica, entendemos lo siguiente: que nosotros tenemos alrededor de nosotros, en la casa, en el trabajo, donde quiera que sea, a las personas necesarias y suficientes para afinar el carácter de Cristo en nosotros. Tú no puedes decir, usted no puede decir: ay, que me quitar el jefe. No, hombre, ese jefe es el que está haciendo la obra de Dios en tu vida, pero tan duro. Eso es lo que estamos necesitando. Tu corazón va a ser renovado, va a ser cambiado, precisamente por ese que está insistiendo negativamente. Por él va a ser cambiado para bendición, para soltar la bendición de Dios para su vida. Entonces no se trata de que el Señor no nos quiera, de que el Señor ya se olvidó de nosotros. No, al permitir en momentos que suframos, si no se trata, fíjese, del privilegio que tenemos los creyentes de experimentar los mismos sufrimientos que tuvo el Señor entregándose para salvación. Oiga lo que dice Pedro, lindísimo, dice: amados, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y oiga lo que dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué maldad hay en lo malo? No hay ninguna maldad. ¿Por qué Dios permite los extremos? Hay necesidad de los extremos. Es que no estás viviendo bajo el mundo del éxito. Estamos viviendo bajo el mundo, fíjese, de la madurez espiritual en el Señor. Recuérdense que estamos
Dice Rick Warren en el libro La vida con propósito, dice Rick Warren que solamente es la etapa del calentamiento. Aquellos que están viendo el fútbol, en el calentamiento solo se están preparando para el juego. El verdadero juego, dice, será cuando pasemos a la eternidad. Ahí será exactamente nuestra mejor posición en el Señor. Entonces todo acá es calentamiento. Todo acá es preparación para lo grandísimo, para lo bueno que viene. Fíjese, acuérdese que usted dijo, aún con todo y la fuerza, un día no vamos a tener más fuerza. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Usted y yo somos lindos, somos bonitos, pero un día alguien nos va a ver en un ataúd. Y se terminó la vida. Y luego de esta vida, eso es lo que nos ha venido preparando el Evangelio. Eso es en lo que nos ha venido preparando la palabra de Dios en la eternidad. Porque sabe usted, inmediatamente cerremos nuestros ojos acá y abramos. La sorpresa. Señor, no me imaginé a saber qué le vamos a decir. Pero ahí va a estar el Señor, ¿verdad? Porque este Dios nuestro, es Dios nuestro, dice la palabra, Salmo 48 y 14 y 16, es Dios nuestro eternamente para siempre. Y Él los guiará incluso después de la muerte. Qué cosa más linda es saber que todos nos dejan en Parque Jardín Las Flores o en el cementerio Santa Isabel. Fíjese, pero alguien que no nos va a dejar, sino que ahí va a estar con nosotros. Y cuando todos desaparezcan, dice, y mi familia ya no está. Y dice, ay Señor, pero tú estás. Nos vemos, señores. Adiós familia, pero yo quiero estar con el Señor. Termino con esto. Un misionero cuenta que estando en el lugar donde servía al Señor, las situaciones se pusieron muy duras, muy difíciles. Dice que comenzaron a llegar problema tras problema. No tenía tiempo para superar uno cuando ya venía otro por delante. El desaliento, dice que me llevó a una fatiga espiritual y emocional, al grado que hasta perdí el deseo de orar o buscar al Señor en su palabra. Luego comencé a sentirme culpable e indigna, dice, de cualquier cosa que Dios me pudiera dar. Así que comencé a evitarlo. No quería ni hablar con Dios. La frase que pasaba por mi mente, dice, era, vez tras vez, Dios tiene que estar enojado conmigo. Como quien dice, pues solo está permitiendo cosas difíciles. Más bien está esperando bajar el martillo y darme lo que merezco. Eso es muchas veces lo que estamos pensando. Dice, cometí el error de autoconmiserarme y a pensar en lo peor que pudiera pasarme. Y luego dice, finalmente entendí que cada situación en mi contra me había ocasionado estrés, confusión, y que necesitaba volver a la comunión y al perdón de Dios. Cuando nos sintamos de esa forma, de esa manera, destruidos, creyendo que Dios, que las personas no me aman, no me quieren, que la única solución es, recordemos que hay que volver a Jesús, hay que volver al Señor, hay que pedirle perdón y decirle, Dios, perdóname, me estoy autoconmiserando demasiado, queriendo que no hay plan de Dios para mi vida. No es así, hay plan de Dios para sus hijos, pero en medio de esa circunstancia que no has podido asimilar, oye bien, Dios está obrando su voluntad. Solo te digo, persevera y persevera en rectitud. Apártate del pecado y deja que Dios toque la vida incluso del enemigo en tu vida. Hay un propósito. Necesitamos permanecer unidos en medio de toda circunstancia. No podemos ya seguir caminando nuestra vida con una mentalidad muy de niño, creyendo que todo nos tiene que salir bien, cuando debemos entender que los mismos enfrentamientos con los demás pulen nuestra conducta en Cristo Jesús. Póngase de pie.